Queridos amigos, una brevísima palabra para compartir este Evangelio y este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, este camino que hacemos. Tal como lo habíamos anticipado, la palabra de Dios nos invita a hacer un trayecto de fe, un trayecto de historia en esta Cuaresma que ante todo tiene que ver con la historia de la salvación. No solo la historia de la salvación de toda la humanidad que está de alguna manera consignada como en pequeños relatos a lo largo de este tiempo de Cuaresma en la primera lectura. Recuerdan la semana pasada, la primera lectura también del libro del Génesis nos hablaba de la creación del hombre, de Adán, de Eva, de la tentación. Hoy nos habla de Abraham, ese hombre que sale de su tierra, ese hombre que sale, por así decirlo, de su espacio, también de sus frustraciones, de aquello que seguramente, como muchas veces pasa en la vida, por un lado nos ancla y por otro lado nos tranquiliza. Es como que cuando definimos cuál es nuestro espacio del peor es nada, de ahí tenemos como la opción de quejarnos por un ratito, pero la opción de reconocer que bueno, que algo tenemos. Entonces ahí definimos nuestra parcela y de ahí no nos movemos. Bueno, ¿qué es lo que Dios invita? A salir, una vez más a salir desde adentro. Y esa invitación hoy se renueva a lo largo de este texto de la Transfiguración. Es interesante porque pensando verdaderamente cada vez que celebramos la Eucaristía se actualiza esta transfiguración. Lo primero es que Jesús nos ha invitado a cada uno de nosotros. Yo siempre digo que cada vez que nos reunimos y cada vez que nos encontramos, y gracias a Dios que somos muchos, quisiéramos que seamos más, pero somos muchos y damos gracias por cada uno. Es porque esta mañana Dios nos invitó y nosotros aceptamos esa invitación. Dios nos invitó como a Pedro, a Santiago y a Juan y nos llevó a este lugar, a esta nuestra casa, la casa de la Madre del Buen Viaje, que también paradójicamente queda en lo más alto de nuestro pueblo. Esto es como un pequeño monte al que venimos a compartir. Y justamente desde ahí el Señor nos habla, el Señor nos comparte, el Señor se transfigura. También nosotros hoy hemos hecho este pequeñísimo pero profundo recorrido por la historia de la salvación, tanto desde el libro del Génesis cuanto desde la carta de San Pablo al joven Timoteo, ¿no? Dos hechos que nos hablan cómo la palabra de Dios siempre llega en cualquier momento de la vida, No es para un momento, siempre está ahí presente. Llega a Abraham en su vejez, llega a Timoteo a través de Pablo en su juventud, llega a cada uno de nosotros en el momento y en el tiempo que estamos viviendo y aconteciendo. Y entonces, desde ahí es Jesús que nos da cuenta, como lo vieron estos discípulos, nos da cuenta que la historia, no seguramente la que muchas veces nos amenaza, la que muchas veces nos asusta, la que muchas veces nos angustia, la historia desde lo más profundo
tiene como otro hilo conductor, que es el hilo de Dios. Por eso en la primera lectura y luego aparecen estos personajes del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, Elías. ¿Qué tuvieron cada uno de ellos? Que vivieron situaciones extremas. Siempre sentimos que lo que nos pasa a nosotros es lo más terrible y lo más extremo. Después la vida nos va como haciendo hacer balance, y lo que en un momento de la vida creíamos que era lo peor, después nos dimos cuenta de que no, que podía haber otras cosas mucho más graves, mucho más profundas. Bueno, Abraham, Moisés y Elías fueron 3 amigos de Dios que en los momentos donde todo parecía cerrarse, tuvieron la fuerza y el coraje de hacer algo nuevo. Y no sostenidos, por así decirlo, por el contexto, al contrario, sostenidos por eso que sentían adentro del corazón. Y entonces, desde ahí es como que hay un nuevo comienzo. También hoy la palabra de Dios nos da este toque de, por así decirlo, de que cuando las cosas uno se siente bien adentro del corazón, quisiera detener todo, quisiera que la película se haga fotografía y de ahí no moverse, que es lo que nos dice Pedro. Qué bien que estamos aquí, Si uno pudiera detener los momentos lindos de la vida y ahí congelarlos, pausarlos, quedarse en ese momento para siempre. Y ahí, en medio de todos esos sentimientos, en medio de todo eso, Jesús que nos muestra y se transfigura. ¿Cuál es la transfiguración de cada misa? La de la Eucaristía. Cuando alzamos el pan, cuando alzamos el cáliz, cuando los miramos, ahí hay una transfiguración, porque son 2 cosas muy sencillas y en esas 2 cosas está Dios presente. Dios nos regala en cada Eucaristía una transfiguración. Y entonces, desde ahí también es como que cuando recibimos la Eucaristía, es Jesús que nos dice: levántense, no tengan miedo. Ese ánimo que nos quiere dar Jesús, ¿para qué? Para volver a la vida, para volver a la casa, a la familia, a los problemas, ¿por qué no? Pero volver desde otro lugar, volver como lo hicieron los magos, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los discípulos también. Imaginémonos estos discípulos que van a vivir tantas cosas, que van a huir, que van a negar al Señor, todo. ¿Qué habrá sido de ellos después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo les clarificó las ideas y la memoria? Seguramente habrán recordado esta palabra y este momento de la transfiguración. Bueno, a lo largo de la semana recordemos también este momento, el momento donde recibimos a Jesús Eucaristía, el momento donde Él se hace presente en nuestra vida para decirnos: arriba, fuerza, no tengan miedo.